como diría Octavio Paz, ¿verdad? Fuimos una sociedad violada. El español siente cierta superioridad todavía. La mujer siempre está vista desde los ojos del hombre que la observa. Se te escapa de repente un, no, no mames, chingado. Ah, bueno, Cuando ahora llegas, porque estoy portándome bien, ¿eh? Estoy en la tele, me están grabando, como dice. En días pasados tuve la oportunidad de platicar con la escritora Laura Martínez Belli. El motivo es su más reciente novela, La otra Isabel, publicada por Editorial Planeta, y que está dedicada a la hija de Moctezuma, una mujer que ejemplifica los vaivenes de una cultura que tuvo que cambiar de un día para otro. Pero además dialogamos sobre muchos otros temas. Quédate en esta charla y acompáñanos. ¿qué tal? Buenos Hola, días. hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Laura? Bueno, mucho gusto en conocerte. Aquí estamos listos para platicar un poquito de tu última novela, La otra Isabel. ¿Cómo te encuentras para empezar? ¿Todo bien? ¿Estás ahorita en Barcelona? En Madrid, En Madrid. Ah, ok. Entonces ahorita son las 7:30. 6:30, Ah, perfecto, perfecto. con ¿Tienes? mucho calorcito. Sí, acá está terrible. Bueno, ya te había tocado en México un poquito días así. Sí, Pues mucho gusto y de nueva cuenta pues quisiera platicar contigo un poquito acerca de tu novela, La otra Isabel. claro. Eh, Pude ahí absorber varias páginas y bueno, lo interesante que brinca de inmediato es el lujo de detalle, la verdadera representación de una época, pero antes de eso quisiera, como primera pregunta, llegar a la génesis de esta Ujú. inquietud personal, ¿no? Porque pues me imagino que para un autor siempre hay un leitmotiv, no sé si se dice así. Bueno, tú ya has retratado a Carlota, ya has manejado el tema de la persona esta que se convirtió en segundo de Diego Rivera, ¿verdad? En otra novela. Pero en el caso Ujú. de Isabel Moctezuma, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo se convierte este conocimiento en una, me imagino, una obsesión y de repente en una novela? Pues, mira, curiosamente, el personaje de Isabel Moctezuma me estaba rondando desde hacía muchos años, pero yo no me había dado cuenta. Hace muchos años cuando yo entré a trabajar en una compañía de seguros de obras de arte, antes de escribir Por si no te vuelvo a ver, Uh-huh. eh, yo venía de México, ¿no? Yo había estado viviendo unos años en México, fue en el año 2000. Había estado viviendo unos años en México y me había ido a Madrid. Uh-huh. Y estuve trabajando en esta compañía y entonces cuando yo entré me dijo una persona que trabajaba ahí, ah, yo soy descendiente de Isabel Moctezuma. Ah, Y caray. yo le dije, ¿de quién? Dice, de la hija de Moctezuma. Y yo le Uh-huh. pregunté, ¿a poco tenía una hija Moctezuma? Digo, Moctezuma, el de Hernán Cortés, el que mataron. Y dice, sí, sí, tuvo una hija. Y yo desciendo de ahí. Y yo dije, ah, caray, bueno. Y eso que no le das ninguna importancia ni nada. Y él había escrito incluso un libro sobre Isabel Moctezuma y no sé qué. No le da Uh-huh. importancia. Bueno, después vuelvo a vivir a México otra vez. Bueno, y empieza mi carrera como escritora y demás, ¿no? Y hace unos años, cuando vuelvo, después de escribir Carlota, después de publicar Carlota, vuelvo a España, eh, empiezo a leer la biografía de Hernán Cortés. La tenía mi papá en su casa y yo la agarré, la biografía de José Luis Martínez. Uh-huh. Y empecé a leer la biografía de Cortés y dije, es buenísima esta vida para una novela, pensé. Ok. Pero no me interesaba contar la vida de Hernán Cortés, o sea, ya la biografía de José Luis Martínez es preciosa y está muy bien y además tiene datos históricos porque es una biografía, tal, entonces como que no me apetecía. Y ya me acordé de Isabel Moctezuma Ok. y entonces ahí empecé como que a juntar las piezas del rompecabezas y dije, no, voy a hacer la novela de Isabel. Y luego me di cuenta que la novela era mucho más grande que Isabel Moctezuma. Digamos que
el título dice Isabel, pero es una novela mucho más grande que el personaje de Isabel, porque pasan tantos acontecimientos ahí que la novela se fagocita a todos los que entran en esa novela, ¿no? O sea, es la novela de las mujeres que participaron en la conquista, es la novela de los hombres que vinieron con Pánfilo de Narváez, es también la novela de Cortés, y por supuesto es la novela de Isabel Moctezuma, y es la novela de la conquista y de la construcción de la Nueva España. O sea, es una novela que es mucho más que el personaje de Isabel. Ok, entonces el libro, digamos, la fuente bibliográfica de origen fue el de Jorge Luis Martínez, y sí pudiste ¿Pudiste encontrar más bibliografía específicamente del caso de Isabel después? Sí, claro, claro. De hecho, cuando me pongo a buscar, pues ya te pones a buscar biografía especializada, ¿no? Encontré los libros de todo lo que hay sobre Isabel Moctezuma, documentos historiográficos, porque novelas no hay tantas, pero sí hay muchos documentos porque Isabel Moctezuma es un personaje que sí se ha estudiado bastante, los historiadores tienen un gran interés. De hecho, una de las personas que más ha estudiado sobre ella es Rodrigo Martínez Barax, que es el hijo de José Luis Martínez, que es historiador, es doctor en historia. Y entonces yo le llamé, le dije, oye, estoy escribiendo una novela sobre Isabel Moctezuma, ¿qué documentación me puedes dar o me puedes recomendar o dónde miro? Porque él es especialista. Y entonces él me dio toda una bibliografía y unos documentos que yo consulté y encontré la perdida relación de Juan Cano y su conquista, que la compila o la recupera Rodrigo Martínez Barax, que es la historia de la conquista, pero contada por Juan Cano, que fue el quinto marido de Isabel Moctezuma. Entonces a mí eso ya me ayudó a construir todo. Y había entrevistas que le hicieron a Juan Cano. La primera entrevista de la historia, que es de 1520 y algo, se la hicieron a Juan Cano, al marido de Isabel. Y en esa entrevista a él le preguntan por ella. El periodista, que es otro señor, ¿cómo se llama? Está en el libro, si tienes ahí el libro atrás, viene en la bibliografía de la primera entrevista. Le pregunta, ¿usted estaba con la hija del gran señor de aquí? ¿Usted estaba casado con ella? Y entonces él relata cómo fue su matrimonio, que juntaron sus... Bueno, es interesantísimo todo. Y todo eso está en la novela, Claro, atrás viene, donde dice entrevista, es de Oviedo, creo que el apellido es Oviedo, me parece. Sí, bueno, estoy viendo aquí varios autores. Entrevista de Gonzalo Fernández de Oviedo a Juan Cano, de José Martínez. Ok, de ahí salió. Bueno, de ahí salieron muchas cosas. Después, por supuesto, Hacienda de una mujer mexica, el testamento de Isabel. Bueno, todos los documentos. Y luego otros documentos que consulté para poder ambientar, ¿no? La llegada de los frailes, los conquistadores, cómo se vestían, cómo comían, cómo dormían. Todo. Claro, fíjate que me llama la atención, pues aquí en México, al menos desde que tengo uso de razón, siempre la conquista ha sido un tema de alguna forma tabú, ¿no? Porque hay versiones maniqueas, ¿no? O fuimos, como diría Octavio Paz, ¿verdad? Fuimos una sociedad violada o fuimos una sociedad civilizada, ¿verdad? Y no hay punto intermedio entre dos posturas. Y yo me imagino que con toda la lectura en la que te basaste y con la novela que nos estás presentando ahora, pues de algún modo ayuda a darle más profundidad a esas reflexiones, ¿no? Para ti, por ejemplo, como alguien que nació en España, pero también tiene un arraigo fuerte en México, para ti, ¿cuál es la digamos, aportación cultural que tiene, ya sea la historia en sí de Isabel o lo que tú quisieras aportar en la novela? Fíjate, mi novela justamente creo que es un puente entre esos dos caminos, entre ser unos hijos de la violada y ser domesticados, ¿no? O sea, mi novela es el justo medio entre ambos. Creo que es una novela que favorece el entendimiento porque es un homenaje a la memoria indígena, pero un entendimiento también a las motivaciones de los españoles, encarnado por los personajes que vivieron los hechos, ¿no? ¿Qué pensaban? ¿Qué
que atormentaba sus corazones, y ese proceso de aculturación que tuvieron que vivir los mexicas primero, y también los españoles, porque los españoles al llegar a México, bueno, al llegar a Tenochtitlan, también cambian, o sea, también el estar en contacto con la cultura mexica a ellos les hace entender muchas cosas, sobre todo cuando ya se vuelve la Nueva España. Ellos están construyendo de cero. Ellos vienen de una Castilla muy pobre, asolada por la peste española, y llegan a estas tierras y ven una oportunidad para crear un nuevo mundo sin los errores que han cometido en Europa, ¿no? O sea, Okay. y ellos ven aquí la posibilidad de un nuevo renacer. Y entonces se juntan las motivaciones de unos y las motivaciones del otro. Y en el personaje de Isabel, a mí me llamó mucho también la atención y me gustaba mucho esto, el proceso de cristianización que ella vivió, ¿no? O sea, como una persona que tiene una cosmovisión tan diferente, que es hija de un Tlatoani, que ve cómo su mundo se desmorona, cómo se reinventa. Entonces, esta posibilidad de reinvención que ella tiene, porque termina casada con españoles y termina siendo cristiana y devota y demás, como entonces, ¿cómo pasó eso? Normalmente en las bibliografías el mexicano ensalza mucho su parte mexica, su parte de ser hija de Moctezuma, y cuando ya entran los españoles ya la dejan, porque ya no les interesa tanto, les interesa ensalzar su pasado indígena, y esa es la parte que gusta, y luego la parte de la transformación ya les importa menos, cuando creo que es la importante, porque Isabel representa lo que después fueron todos esos indígenas que cambiaron de credo, que vivieron en un mundo nuevo, que tuvieron que reinventarse porque sus costumbres, sus creencias ya no existían. ¿Qué hicieron con sus vidas toda esa gente? Entonces, esa era la parte que a mí me interesaba contar. Entonces, es una mirada hacia el futuro, alejada de esa visión maniquea de buenos y malos, indígenas buenos y nobles y de espíritu, y españoles malvados, violadores, ¿sabes? O sea, porque no fue así. O sea, fue verdaderamente un choque de culturas, y creo que esta novela pinta un mosaico muy variopinto con sus contradicciones, porque es un mundo de contradicciones constante, que está en evolución, que está en creación, que ellos mismos no saben ni para dónde van, claro. Que es muy, muy, muy interesante, muy interesante. Fue muy bonito escribirlo, y también creo que por lo que me está diciendo la gente, leerlo también está siendo un placer, ¿no? O sea, la gente está realmente imbuida en esa historia. Así es. Fíjate que tiempo atrás conocí a gente que era amigo de franceses, y salía la conversación a veces de que la segunda intervención francesa era un episodio que para la educación básica de allá era anecdótico. Era como que, si perdimos con Ignacio Zaragoza y al año siguiente volvimos, y por ahí pasaban otras cosas y pues no nos quedamos, ¿no? En el caso de la conquista, ahora me hablas de cómo ayuda a reconciliarnos los mexicanos con esa historia, pero en el caso de los españoles o de los descendientes de la corona posteriores, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué tanta pesadez ha tenido el episodio? Como por decir, tenemos una deuda histórica, por decir a los alemanes, ¿verdad? Que viven, muchos de ellos traen la carga de la época del Holocausto. En el caso de ustedes también hay una herida fuerte de decir... No. El español siente cierta superioridad todavía. Por ejemplo, el otro día fui hacia Valladolid, que ahí son todos pues muy bueno, la cuestión es que allí ven a Hernán Cortés como un salvador de almas, ¿no? Y te dicen, el hombre que más ha hecho por la cristiandad. Ok. Claro, porque consideran que volvió a la cristiandad a todos los indígenas. Entonces todavía hay gente que ve a Hernán Cortés con esos ojos de el libertador de almas y el hombre que más ha hecho por la cristiandad. Ningún prurito, ninguno, de culpa, o sea, nada, porque además, para empezar, lo que hace el desconocimiento, o sea, la corona de Carlos V de Alemania y primero de España
se extinguió, ¿vale? Se extinguió y tuvieron que venir los Borbones, que eran franceses, para seguir con el reino de España. Cuando se llevó a cabo la conquista, el reino de España no existía. Existía la corona de Aragón y la corona de Castilla. Okay. ¿Vale? Que no era la unidad de la península ibérica como la vemos hoy. Eran reinos. Sí, ajá. Después estaba el imperio con Carlos V, que ya se fue hasta Alemania, ¿vale? O sea, para que veamos el mapa. Entonces no son los españoles, ¿me explico? Y todos los que en la conquista, los que participaron fueron los propios indígenas que se aliaron con unos españoles, con un puñado de españoles que había llegado, pero eran indígenas. Eso en mi novela se ve muy bien. Las hordas de guerreros que lucharon contra los mexicas en la caída de Tenochtitlán no eran españoles, la mayoría, eran indígenas. Okay. Eran indígenas, con 4 o 5 españoles por ahí, que les daban cañones, caballos y armas de fuego, ¿vale? Pero eran los propios indígenas que se aliaron con los españoles que acababan de llegar, que eran 200, 300 personas, para poder luchar contra los mexicas que los tenían sometidos y que los sacrificaban. Los mexicas sacrificaban a otros indígenas de otras etnias en sus templos para poder que el sol pudiera salir, ¿no? O sea, había su cosmovisión. Ellos pensaban que sin sangre el sol no salía. Entonces todos los días mataban gente. Claro. Pero no mexicas. Los iban a buscar a otras etnias. Era el tributo famoso. Entonces, entre otros tributos. Entonces, claro, ellos querían deshacerse de los mexicas, pero no sabían cómo porque eran muy poderosos. Entonces, cuando llegan los españoles, pues se hace una alianza y bueno. Entonces, ¿a quién hay que pedir disculpas ahí? ¿Me explico? O sea, es todo muy maniqueo, como bien dijiste. Y además, la historia de la humanidad se ha construido sobre conquistas. Romanos sobre griegos, francos sobre germanos, o sea, y las conquistas son siempre violentas, siempre. Entonces no podemos ver la conquista como si fuera una invasión ahorita de un país soberano sobre otro, ¿vale? Claro. No fue así, era un momento histórico completamente diferente, verlo así sería extemporáneo, y como tal hay que entender que no se puede juzgar al pasado con los ojos del presente, porque no era ese pasado. O sea, no era nuestro presente, quiero decir. No es como que tengas un país y ahora venga otro a conquistarte. No. Sería más parecido, quizá, a si conquistamos un planeta. O sea, si ahorita llegamos a Marte y resulta que hay marcianos, ¿qué haríamos? Claro, seguramente pues habría hostilidad, yo qué sé, no sé. ¿Vale? O sea, entonces algo así, más parecido a algo así se fue. Con diferentes formas de hacer las cosas, diferentes creencias. Entonces, pero bueno, es muy demagógico y muy fácil caer en esos juegos de malos contra buenos, indígenas contra españoles. Entonces, bueno, yo creo que cuanto más leamos y más entendamos lo que pasó realmente, más paz tendremos en nuestra alma y más podremos abrazar el entendimiento al que tan necesitados estamos, la verdad. Sí, me imagino que en exabruptos o declaraciones como las que tuvo el presidente de México hace algunos meses, ¿verdad? Cuando revivió esta cuestión del perdón y la disculpa, a lo mejor no abona tanto en esa necesidad de unión por fin, ¿no? No abona en nada, o sea, es un discurso estéril que puede resultar para algunos efectivo, pero la verdad es que el perdón no se puede exigir, para empezar, o sea, desde el propio concepto del perdón. El perdón se ofrece, no se pide, ¿no? Ok. Empezando por ahí, y luego ya siguiendo con todo lo demás, ¿no? Así es. Fíjate que hablando de revisión histórica, Laura, pues una que definitivamente nos va a llamar la atención a quienes abramos el libro de la otra Isabel, es que además de hacer un repaso y una
profundización en un episodio muy fuerte de nuestra nación, pues el hecho de que hay una mujer protagonista, ¿no? Una mujer fuerte, decidida, que desde niña tiene ciertas virtudes que la separan de otras de la especie, ¿verdad? Para ti también tenía una misión en particular, porque bueno, ya hablaste alguna vez de Carlota, también hay una deuda histórica, por decirlo de alguna manera, con el papel femenino en este tipo de luchas. Sí, sí, porque vamos a ver, en todas las novelas históricas y en estos episodios históricos que son muy masculinos, ¿no? La mujer siempre está vista desde los ojos del hombre que la observa, ¿vale? El hombre observa a la mujer y destaca en ellas algunos valores que él considera que son buenos. Mira, por ejemplo, te voy a contar una anécdota familiar. Yo cuando era chiquita estaba un día lavando los trastes y entró mi abuelo. Mi abuelo miró a mi papá y le dijo, esta es la que más vale. Somos 3 hermanas, ¿vale? Okay. Esta es la que más vale, porque me vio lavando los trastes. Entonces, a ojos de mi abuelo, yo era la que más valía como mujer, porque era la más hacendosa, que ahora ya no lavo los trastes ni para atrás, ¿no? Pero en esa época él consideraba, y era un comentario dicho desde el cariño, porque él era un hombre de 1903, era mi abuelo en ese año nació, era un hombre que para él las mujeres, cuanto más amas de casa, más hacendosas, y más así, mejores mujeres eran, ¿ok? Pues pasa un poco con la literatura. Los hombres cuando han reflejado a los personajes femeninos, salvo alguno que otro que se le ha revelado como Madame Bovary, ¿verdad? Pero en general, los hombres ven a la mujer desde su punto de vista los valores. Entonces, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo dice en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, dice de Isabel que era una mujer muy devota, muy digna y muy bella, ¿no? Entonces esos son los atributos que Bernal destaca de ella. Claro. Entonces yo dije, bueno, en general siempre es así. Nosotros conocemos la historia de las mujeres porque los hombres les han dado ciertos atributos. Yo creo que ya va siendo hora de que nosotras las mujeres también veamos ciertos atributos de las mujeres que no tienen por qué coincidir con los que ellos nos han otorgado. No digo que ellos se hayan equivocado, sino que es otro punto de vista. Entonces, yo creo que escribí también esta novela empoderando a todas las mujeres de esa época, cuidando mucho no salirme del histórico, ¿no? O sea, porque tenía que hacerlas encajar en su época. Claro. Pero haciéndolas muy conscientes de ser dueñas de sus decisiones, dentro de lo que cabía, ¿no? Porque a Isabel, por ejemplo, la casaron sin preguntarle, todas las veces la casaron sin preguntarle. Primero con su tío, luego con su primo, luego con los otros 3. Entonces yo en la ficción ahí le doy la oportunidad de tener mucho más valía, un carácter mucho más rebelde, mucho más contestatario, y no como una mujer sumisa ni domesticada, ¿no? O sea, porque los españoles, las versiones que yo he encontrado de Isabel Moctezuma de 1950, dicen que era una mujer que cuando Dios entró en su corazón, se volvió la mejor cristiana, o sea, con ese dejo de la religión católica, ¿no? De que eres una pecadora, pero si Dios entra en tu corazón, ¿no? Y la falta de voluntad, ¿verdad? Y el sometimiento, o sea, cuanto más sumisa, más sometida y más obediente, mejor mujer eres. Claro, y por ejemplo... Entras en el molde de la mujer que dice sí, que está junto al marido, que lo apoya. Ajá. Sí. Entonces las mujeres ya no nos reconocemos en esos personajes. Y el problema es que tienen que construirlo desde la visión del siglo XXI, ¿no? Porque como dices, no había tanta visión femenina de aquellos días, ¿no? Entonces tiene que ser... Pero se ha estudiado, fíjate, hay una autora que atrás también la cito, que escribió un libro que se llama Malintzin, Camila tiene un apellido ahí ahora, voy a mirarme la bibliografía porque se me olvida. Aquí lo tengo. Camila, ¿cómo se apellida? Es que es un apellido extranjero. Townsend, ese. sí.
el de Camila Tausen. Ella ha hecho un análisis, ese libro que viene ahí, que es buenísimo, ha hecho un análisis sobre la mujer y en particular la figura de Malintzin en la conquista, ¿no? Cómo eran, qué creencias tenían y qué papel les jugaba desempeñar. Y ella le da otras motivaciones. Ese libro a mí me ayudó mucho, por ejemplo, para construir a las mujeres del libro. Sí, para perfilarlas de una manera. El gran reto, me imagino, de la novela histórica es el de la verosimilitud, ¿no? También el de hacer personajes de carne y hueso que se sientan como que estuvieras ahí, ¿verdad? Claro, ese es el reto, tú lo has dicho, la verosimilitud. Y también que la historia con mayúsculas no se coma a tu trama, ¿no? Porque tienes que tener cuidado de que al final estás haciendo una novela que quieres que sea entretenida, porque no estás dando clases de historia, imagínate estar leyendo la batalla de Otumba, ¿no? No, tienes que verlo todo en movimiento, en acción, con los personajes que están ahí peleando, muriendo, jugándose el pellejo. Entonces toda esa acción, todo ese dinamismo, creo que sí lo conseguí plasmar. Perfecto, Laura. Oye, pues muchísimas gracias. Yo voy a invitar a la gente a que conozca a la otra Isabel y terminar la novela, pues es una novela grande y tratar de comprender más la historia, pues de nuestra patria también, ¿no? Bueno, de nuestras fundaciones como mexicanos. Pues Laura, nada más para complementar la plática que hemos tenido, pues tú eres una persona que se puede considerar muy del siglo XXI, ¿no? Porque naciste allá, te formaste acá, te regresaste allá, volviste a ir allá, Sí. nacida en Barcelona, radicada en México por más de 20 años. Para ti, los viajes, ¿qué importancia han tenido en tu formación personal? En este caso, por ejemplo, la literaria. Uy, pues vamos a ver. Yo si no hubiera salido de España, no sé si hubiera terminado siendo escritora para empezar. O sea, sí creo que esa búsqueda de identidad y esas preguntas que me hago respecto a de dónde soy, me la dio justamente el estar moviéndome de país. Mi madre además es de Nicaragua, mi papá es español, yo crecí en Panamá, después mi vida adulta la viví en México, es decir, que yo no tengo raíces familiares en ninguno de los sitios en los que he vivido, salvo los de España. Aquí en España sí tengo a mis abuelos enterrados en el cementerio y tal, pero fuera de eso, pues en México cuando yo vivía ahí la gente me decía, ¿y por qué estás aquí? ¿Tu papá está aquí? ¿Tu mamá? Digo, no, yo estoy aquí sola, ¿no? Y me decían, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí pudiendo estar en España? Fíjate, hablando de los malinchistas, ¿no? Hablando de chismo, sí, viene colación. Y no, yo decía, pues ¿por qué? Porque México me da... Justamente yo creo que el hecho de viajar te amplía las miras. Cuanto más viajas, más chiquito es el mundo. Cuanto más viajas, más te das cuenta de que no somos nada, ¿no? Yo creo que no hay nada más peligroso. Dice Chimamanda Ngozi, que es una escritora nigeriana, que es muy peligroso leer solo un libro, ¿no? Que no puedes casarte con una única historia de las cosas, tienes que comparar. Yo creo que pasa lo mismo cuando no sales de tu país, cuando solamente estás en tu país, en tu entorno, tiendes a ser etnocentrista y te crees que todo el mundo piensa como tú. Para empezar, eso. Y el hecho de viajar te descubre nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de creer, y entonces ese primer encontronazo con un mundo que es mucho más grande, más amplio, más diverso, que hay muchos mundos, a la vez de ampliar tu conocimiento, también te hace sentir más humilde, porque dices, pues eso lo pensarás tú, pero hay muchas personas que piensan así, ¿no? Mi marido, por ejemplo, cuando llegamos aquí a España, una de las cosas que siempre le molestaban mucho, ya se ha ido acostumbrando, pero le molestaba mucho que él pedía algo, ¿no? Y decía, oye, no tienes, en una tienda, no tienes tal cosa, porque él en México lo había visto, no tienes un Durex que se pueda pintar encima, y el español siempre dice, eso no existe, ¿vale? Y mi marido siempre le peleaba con ellos porque decía, no, que tú no lo conozcas no quiere decir que no exista, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso pasa con los viajes, vas conociendo más y te vas dando cuenta de lo mucho que te falta por saber y te enriqueces, o sea, no
No hay manera más grande de vivir que conociendo otras culturas. Cuanto más diferentes a la tuya, mejor. Claro. Cuanto más diferentes a la tuya, mejor. Que por eso yo creo que también escribo sobre españoles que chocan con los mexicas y al revés. O sea, al final son mis temas. Son mis temas porque me entusiasma todas las personas que en algún punto de su vida se han topado de bruces con un mundo diferente al suyo, pero además muy diferente. Todo ese tipo de temas me apasiona. Sí, por ejemplo, me imagino, ahorita que hablabas de la gente que te decía, ¿por qué no estás en España? Nosotros como mexicanos tenemos una cierta idealización del estilo de vida europeo, ¿verdad? El primer mundo, los derechos humanos, bla, bla, bla. Pero en tu caso, por ejemplo, después de estar fuera 20 años y ya volver ahora sí instalarte en Madrid, ¿qué fue el golpe cultural más duro que tuviste al decir, ya soy muy diferente a mis compatriotas? Sí. ¿Qué fue lo que más te brincó? Pues que yo sentí que Madrid era muy chiquito, o sea, muy chiquito incluso mentalmente, ¿no? Creo que es mucho más cosmopolita Barcelona en ese sentido. No sé si es porque está al lado del mar, pero me costó mucho trabajo adaptarme porque México, en el ambiente en el que yo me movía, además en un ambiente editorial, ambiente de escritores, libre pensadores, yo siento que todavía en Madrid pesa mucho el corsé de la Iglesia Católica, ¿eh? Y entonces es una sociedad muy tradicional, muy conservadora, que no toda España es así, pero hay un grupo bastante, por lo menos también en el ambiente donde yo me muevo aquí en Madrid, que mi familia es muy conservadora. Creo que sí, que me hizo falta eso, la libertad de pensamiento del mexicano. Se te escapa de repente no mames, chingado. Bueno, cuando llegas estoy portándome bien, ¿eh? Estoy en la tele, me están grabando, como dicen. No, pero sí, yo en mi casa. Bueno, mis hijos me dicen Doña Márgara, con eso te digo todo. Cuando estamos viendo el fútbol, dice, ay, ya te salió la Doña Márgara, mamá. Mis hijos son mexicanos, ¿no? Ok. Ya traen más formación cultural de cada día. Yo, por ejemplo, cuando mis hijos nacieron en México, no me quise regresar a España antes porque yo quería que ellos fueran mexicanos. O sea, yo dije, mis hijos que primero se sientan bien mexicanos y ya cuando no se les pueda quitar, ya me regreso. Claro. que noten esa diferencia, ¿no? De formación y ya asimilen qué quieren ser, ¿verdad? Y por la identidad, yo como siempre, a mí me movieron de país muy chiquita, también siempre no sabía de dónde era yo, o sea, no tenía como raíces. Y esa necesidad de raíces yo no quería que la tuvieran mis hijos. Perfecto, no, pues sí, es algo muy loable, que también se formen de algún modo ciudadanos del mundo, pero teniendo una raíz fija, ¿no? Una identidad. Gracias. Ya más por último, Laura, y gracias por tu tiempo. ¿Tu viaje favorito hasta ahora? Viaje, digamos, fuera de la cuestión México-España, tu viaje favorito y el viaje que te falta hacer en tu vida. Uy, me faltan muchos viajes, muchos. Y más después de la pandemia, ¿verdad? Mi viaje favorito creo que fue Roma. Fui a Roma antes de la pandemia, creo que fue el año 2018. Ya no me acuerdo, fue reciente. Con mis hijos y mi marido y lo disfrutamos muchísimo. Y de hecho me quedó mucho de Roma por ver, así que espero volver, ¿no? Pero claro. Sí, creo que ese Roma es me recordaba el DF, o sea, yo creo que por eso me gustó tanto. Cuando fuimos a Roma, le decía a mi marido, mira, eso podría ser el DF, o sea, tenía muchas esquinitas, quitando los monumentos, eso no, pero el ambiente de la gente en la calle era muy desordenado. El ajetreo. El de la ciudad me recordaba al DF, sí. Así que nada, me gustó mucho. ¿Y el viaje que quieres hacer, el más importante que dices tú? Mira, pues me gustaría mucho ir a Rusia, a Moscú. Tengo ganas de conocer Moscú y también Japón. Japón, sí. Japón, ¿sabes? Cuanto más raro mejor. Japón o China incluso también.
El Asia, porque creo que Asia es una asignatura pendiente. Ok, ok. Pues ojalá parte de tu viaje, además del literario, pues te pueda llevar por aquellos destinos, Laura. Te agradezco mucho que me has tomado esta llamada y hablar de estos dos temas que tanto nos apasionan como son los libros y los viajes. Gracias a ti. Sí, tú vas a quedar muy bien. Claro, claro. Hasta luego.